Buenas tardes, buenos días a todos los presentes. Empezamos la sexta sesión de este simposio electrónico internacional sobre política china. Y hoy, en esta sexta sesión sobre política comercial y América Latina, tendremos a cuatro ponentes. Cada uno de ellos va a tener 10 minutos de ponencia. Y empezaremos por Vladimir Milton da Rocha Pomar. Vladimir es técnico agrícola, es también profesor y licenciado en Geografía por la Universidad Estatal de Santa Catarina, la UDESC, y tiene una maestría en Estado, Gobierno y Políticas Públicas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Además, lleva más de 26 años ya investigando sobre China y es autor de un libro, El éxito de la China socialista 1949-2025. Así pues, damos paso a Vladimir, ¿vale? Para que nos haga su ponencia que lleva como título Comercio bilateral China-Brasil, impactos en empleos y salarios no Brasil. Vladimir o Milton, no sé cómo quieres que te llame, adelante. Gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Vladimir Milton Pomar, entonces tanto faz, no hay problema. Comercio con China, impactos en el empleo y los salarios en Brasil. El comercio entre Brasil y China en año 2000 ascendió a 2.300 millones de dólares estadounidenses. Las exportaciones de Brasil a China en 2000 se concentraron 80% en 12 productos, minerales y productos agrícolas. Por otro lado, el 80% de lo que China exportó a Brasil este año estaba compuesto por 346 productos de complejidad media y alta. En 2025 fue de 171 mil millones de dólares, um aumento de 7.434% em el período, com 100 mil milhões de dólares em exportações e 70.900 milhões em importações. 2025 confirmou a dependência de três setores clave de Brasil respecto a China. La soya, 79% del total de exportaciones, 79%, mineral de hierro 67% y crudo 45%. Con la compra de 459 millones de dólares de café sin tostar en 2025, China pasó al segundo puesto en el mercado asiático para este producto. Japón es el más grande y Corea del Sur es ahora la tercera más grande. A nivel global, China pasó del 14º puesto mundial en 2024 al nono entre los mayores importadores de café de Brasil. En 2025, China fue el principal proveedor de bienes para la industria manufacturera brasileña, con una cuota del 27% de las importaciones. En segundo lugar, Estados Unidos, con 16%, y Alemania, con 5,5%. Com crescimento del 39% de las ventas de medicamentos a Brasil en 2025, superando el nivel de 1.000 millones de dólares, China pasó del séptimo al cuarto puesto en 2025 entre los mayores proveedores de Brasil, con una cuota del 6,3%. Aumentou la cantidad de productos importados que contenían insulina 64 veces, alcanzando los 135 millones de dólares estadounidenses. Los mayores puntos destacados en las importaciones de China en 2025 son la plataforma de exploración petrolífera, 2.666 mil millones de dólares estadounidenses, y los coches híbridos, un 25% más que en 2024. 1.870 millones de dólares estadounidenses. China es el principal destino comercial de Brasil
28,7% del total, y también la principal fuente de importaciones brasileñas, con el 25,3% del total. Sin embargo, el comercio con Brasil representa solo el 2,96% de lo que China compra y vende internacionalmente. Después de 26 años, la situación es esencialmente la misma que en el año 2000. Las cantidades solo han aumentado. Brasil exporta minerales y productos agrícolas a China y China exporta productos de complejidad media y alta a Brasil, también en mayores cantidades. Tantas diferencias significativas y durante tanto tiempo, los impactos que han causado, están causando y seguirán causando en empleos y salarios en Brasil, por mencionar solo dos aspectos esenciales. Saber que también hay impactos considerables en la recaudación de impuestos, el desarrollo económico y la ciencia, la tecnología y la innovación, y principalmente en las perspectivas futuras para las generaciones nacidas desde los años 70. El factor industrial. Mientras China ha invertido, crecido, modernizado y ahora avanza en automatización y robótica, desde 2000, el año 2000, Brasil ha hecho exactamente lo contrario, con la participación del sector industrial en el PIB, cayendo del 24,8% en 1999 al 11,8% en 2018. En su análisis de la situación, Paulo César Morcero y Joaquín José Martins Guilloto, autores del estudio Desindustrialización Sectorial de Brasil, realizado por el Instituto de Estudos para el Desarrollo Industrial, lanzado en abril de 2019, advierte que no hubo una tendencia de desindustrialización de la economía mundial y de Estados Unidos, ya que en el mundo y Estados Unidos aumentaron el grado de industrialización respectivamente en un 10% y un 2% entre 1980 y 2015. También consideran que la desindustrialización brasileña es muy anormal, ya que la cuota del GVA manufacturero en el PIB del mundo sin China, a precios constantes, tuvo una reducción de solo 1% y la de Brasil disminuyó un 42% entre 1980 y 2015. El estudio Desempeño de la Industria en el Mundo, elaborado por la Confederación Nacional de la Industria, basado en estadísticas de UNIDO y publicado en septiembre de 2022, comparó la participación de los 15 mayores productores en 2021 en el valor añadido mundial de la industria manufacturera, revelando que China ocupó el primer lugar con un 30,45%, prácticamente el doble que Estados Unidos, 16,76%, más de 4 veces la de Japón y mucho más que de Alemania, India, Corea del Sur y los demás países, con menos del 2% de la cota. Brasil ocupó la posición 15, con 1,2,8%. El mismo estudio también analiza la proporción de los 15 mayores exportadores de las exportaciones mundiales de la industria manufacturera y Brasil en 2021. China vuelve a ocupar el primer puesto con un 18,43%, más del doble que Alemania, Estados Unidos, Japón, Hong Kong, etc. Brasil ocupó la posición 31 con un 0,81%, o sea, menos de 1%, ¿no? Un caso ilustrativo es el del estado de Santa Catarina, que aumentó las exportaciones para China para un 1.280 millones de dólares e importó 14.600 millones de dólares en productos industriales. Hierro y ferrocarril. Para que Brasil aumente la industria nacional, debe ser competitivo a nivel internacional.
algo que solo es posible con tipos de interés dentro de la media mundial y al menos 10.000 kilómetros de ferrocarriles. Es Milton, posible, 2 minutos. sí, gracias. Es posible construir ferrocarriles a bajo costo en Brasil debido a las grandes reservas de mineral de hierro. El país es ahora el segundo mayor exportador de este metal a China. Récord en 2025, 294 millones de toneladas. Entonces, hay otros dados que después pasaremos en el texto, ¿no?, impreso, pero quiero encerrar con lo siguiente, a cuestión de la industria y futuro. ¿Cuántos millones de empleos se perdieron con la desindustrialización brasileña en función de la importación de productos industriales de China? ¿Cuáles son los impactos económicos y sociales de la reducción de la industria brasileña debido a las importaciones de productos de China con cada vez más tecnología? Los empleos en el comercio minorista y las actividades primarias no atraen a los jóvenes, porque la gran mayoría son de baja calidad, mal pagados y carecen de perspectivas. En 2026 lo que está en juego en Brasil es el futuro, que la población joven y adulta joven tenga acceso a un desarrollo completo económico, social, político, ambiental, cultural, que solo es posible mediante empleos de calidad, con salarios compatibles, proporcionados por uma indústria moderna e competitiva, com avanços científicos, tecnológicos e inovadores. Como no ven futuro em Brasil, cada vez mais jovens eligen não ter hijos, um fenômeno que já ha afetado devastadoramente as poblações de China, Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos e países europeus. Muitas graças. Muchas gracias, Milton, por tu magnífica exposición sobre el comercio entre Brasil y China y los efectos que está teniendo en la población brasileira. A continuación, damos paso al Andrés Raggio Souto. Andrés es doctorando en Relaciones Internacionales por la Universidad del Salvador, la USAL, en Argentina. Es especializado en estudios internacionales, licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de la República, en Uruguay. Además, es secretario general de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África, ALADA. También es consejero de la International Confucian Association y del Consejo Uruguayo para las Relaciones Internacionales, docente del grado y posgrado en Argentina, Costa Rica y Uruguay. Además, es integrante de RIPSI y de REDCAEM. Sus líneas de investigación básicas son la política exterior china, las relaciones políticas entre China y América Latina, las relaciones internacionales entre estas dos localidades. Andrés nos va a hacer su ponencia titulada La breve historia de las relaciones políticas comerciales entre el Mercosur y China, un juego de 3 niveles. Andrés, es tu turno cuando quieras. Muchas gracias, Mark. Entiendo que se me escucha bien, que está bien compartida la, la imagen, que eso siempre me preocupa mucho y Perfecto. acá me pongo un cronómetro. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a todas y todos los que participan el día de hoy, a la organización, a Daniel y a Raquel. Eh, Tal como mencionábamos justo ayer en una de las sesiones, creo que vale la pena tomarse un segundito para recordar a Milton Reyes, un colega sinólogo que falleció hace pocos días de forma inesperada y para todos los amigos y familia un gran abrazo en un momento muy difícil. Ahora bien, esta presentación que presento hoy, valga la redundancia, voy a hacer un pequeño disclaimer, un pequeño aviso, una advertencia que tiene dos carriles que van en forma paralela, pero que en algún momento yo entiendo que se cruzan, y el segundo tiene que ver con que es un trabajo en construcción que vengo hace muchos años, porque naturalmente como soy de Uruguay y estudio las relaciones Uruguay-China, me interesa el tema de Mercosur, pero digamos nunca me he centrado específicamente en esto. Entonces, bueno, estos son un poco los primeros pasos al respecto. ¿Por qué digo que va por dos caminos, dos carriles distintos?
En primer lugar, porque, como dice el título, tiene que ver un poco con el recorrido histórico de las relaciones entre el Mercosur y China, con el temor de no volcarme solo al caso uruguayo o a un caso concreto. Y por otro lado, tiene que ver con una intención que de hace mucho tiempo tengo, que es vincularlo a la teoría de los dos niveles de Robert Putnam y agregar un nivel intermedio. Ahora lo voy a mencionar brevemente, y no quiero perder mucho más tiempo, así que paso a la presentación. Entonces, bueno, las preguntas o la problemática y las preguntas un poco pueden variar. Básicamente voy a hacer como se dice ahora, un spoiler al respecto de lo que entiendo al final de esta presentación, que es que básicamente el Mercosur es un nivel intermedio en la toma de decisiones y en las negociaciones de un Estado pequeño, sobre todo por las condiciones del poder relativo de Uruguay ante el bloque Mercosur, y esto condiciona su política exterior. Condiciona la política exterior del país hacia el bloque y del país a nivel bilateral con terceros. Y el caso de China es el que analizo brevemente. Entonces, ese es el resultado de esta presentación. En la teoría de los dos niveles de Putnam está el internacional y el doméstico, y el negociador básicamente busca conciliar un interés que busca a nivel internacional para lograr resultados que se le piden a nivel doméstico, y de alguna forma tiene que hacerlos congeniar. En el caso de Uruguay, en concreto, que es el caso que presento, tiene que congeniar, tiene que lograr alinear no solo esos dos niveles, sino un tercero, y vamos a ver que eso no lo ha logrado, por lo menos en el caso del Tratado de Libre Comercio con China. Entonces, en lo que tiene con el recorrido de las relaciones entre Mercosur y China, básicamente hay un contexto de las relaciones entre Mercosur y China. Podemos decir que hubo un punto de quiebre, que fue en 1996 con la propuesta de Chiang, el canciller chino del momento, al Mercosur de hacer un diálogo, un mecanismo de diálogo político que se hizo efectivo el siguiente año. Ahora lo voy a mencionar brevemente. Pero por supuesto que se podría encontrar algún tipo de relación entre la política exterior china hacia América Latina en los años de inicio del Mercosur, pero básicamente desde el 97 en adelante lo que estoy mencionando. Era un contexto claramente de importancia, o es un contexto todo este periodo de centralidad importante de China en la región, sobre todo en América del Sur, un poco lo que decía Milton. El caso de Brasil obviamente es excepcional. eh, Hay un desarrollo político interesante en los últimos 25 o 30 años entre el bloque y China, un crecimiento institucional equivalente, perdón, que no es equivalente con el crecimiento económico y comercial del bloque con China, y una cuestión bastante importante que tiene que ver con el relacionamiento de tres países de los estados fundadores que tienen relaciones diplomáticas con China y uno que no. Entonces, eso es un inconveniente y una condición estructurante. Perdón, estructural y fundamental para explicar parte del resultado final. Y la pregunta es guía nada más: ¿cómo ha evolucionado la relación político-diplomática entre Mercosur y China, y de qué manera el nivel regional de bloque condiciona las relaciones bilaterales y las políticas exteriores de sus Estados miembros hacia China? Podría ser hacia otro país, y podríamos agregar de Estados pequeños. El único problema es que en este tema en particular tenemos uno, que es Uruguay, que tiene relaciones con China. El otro no lo tiene, y podríamos analizar el caso boliviano en el futuro, y el caso de Venezuela cuando sea restituida como miembro pleno. El enfoque analítico ya más o menos lo mencioné, me lo salteo para ganar tiempo. Básicamente voy a mencionar tres cosas. A nivel político, a nivel comercial, que lo voy a saltar casi porque entiendo que en esta mesa esto va a estar sobreexpuesto, y también a nivel institucional, que un poco se mezclan con el político. Decía, hay hasta el día de hoy 7 encuentros de diálogo entre el Mercosur y China. Chiang Kai-shek en su momento se lo propuso, si no me equivoco, el canciller brasileño, pero básicamente se hizo efectivo el siguiente año en la presidencia pro tempore de Uruguay. Se viajó a Beijing, se viajó en ese mismo viaje se fue a otros países, no fue únicamente a China, pero había una apertura comercial de parte de los miembros del bloque. En alguna serie de entrevistas que he hecho hace poco, esto está confirmado. No importa, pero simplemente como para tener más o menos una idea, que había una actitud propositiva al respecto de un mayor acuerdo con China, en un contexto donde China estaba negociando los acuerdos de adhesión, de apoyo de la adhesión de la Organización Mundial del Comercio, ¿no? No es menor. Por lo cual también esa voluntad política y económica se van entremezclando. La agenda que se
presentaba en ese momento era comercial y política, pero digamos de acercamiento. Los resultados fueron magros, naturalmente. Y lo curioso tal vez es que los actores del lado chino eran no solo la Cancillería, sino también el Ministerio de Comercio Exterior chino, el MOFCOM, que después de alguna forma se fue diluyendo en los siguientes diálogos. Hay una segunda etapa, que hay una expansión natural del comercio chino, que todos en este caso vamos a saber muy bien por qué se da, una apertura, una aceleración de los mecanismos del mecanismo de diálogo, concretamente entre el 2000, 2003 y 2004. Eso es muy particular. Y hay un punto de quiebre, hay un corte. Esta explicación yo no la tengo todavía muy clara, pero tengo una breve idea de por dónde puede venir, que fue que en 2004 Hu Jintao viajó a Brasil, Argentina y Chile y logró que reconozcan como economía de mercado a China. Desde ese momento, Uruguay pasó a estar, esto todo es hipotético, pasó a estar en un segundo plano, eh, y, y digamos de allí en más hubo intercambios políticos, pero no institucionalizados, sino simplemente eh, reuniones entre presidentes, alguna reunión, tal vez recordarán en 2012, de Buen Xiaobao con los tres miembros que estaban, menos Venezuela, que estaba suspendida, donde se hace una propuesta de total libre comercio, pero digamos, no más allá de eso y de alguna mención al Mercosur en las visitas presidenciales. Lo más interesante de esta década y tal vez lo más importante es que se crea un grupo de enlace formalmente, de diálogo China-Mercosur, y una idea, se acuerda establecer un estudio de factibilidad de Tratado de Libre Comercio, que esto no se llevó a cabo. Creo que eso, la mayoría de los que de América Latina lo saben, o del Mercosur, pero sí se estableció como en parte de las actas de ese diálogo, de eso, uno de esos diálogos en la primera década del siglo XXI. Ya después, con un Uruguay mucho más volcado hacia la idea de un tratado de libre comercio con China, con más allá de discusiones internas domésticas que, digamos, podrían llegar a reflotar si se hiciera más presente, aún así, la mayoría de las fuerzas políticas dentro del Uruguay más de acuerdo, aunque no sean el óptimo, porque siempre se priorizó el Mercosur primero, pero con una idea de hacerlo tal vez bilateral, como un subóptimo. Uruguay en sus dos presidencias pro tempores convoca justamente este diálogo y con dos gobiernos de ideologías o de ciertas ideologías de centro izquierda y centro derecha, eh, que muestran una voluntad más allá del partido político. 2 minutos, Algunos Andrés. sí, 2 minutos ya, ok. Bueno, algunos hitos clave, decía, el apoyo de estos países a la adhesión de China a la Organización Mundial del Comercio, lo que decía del reconocimiento de economía de mercado, las propuestas interesantes que se dan sobre el Tratado de Libre Comercio, primero por Wen Jiabao, oficialmente, y después la cuestión de Uruguay y este socio, digamos, ciertamente molesto, insistiendo sobre la flexibilización de Mercosur, que sí, que no, y además proponiendo una cuestión que partió aguas porque generó una tensión entre si hacerlo bilateral o hacerlo por bloque, que hasta el día de hoy todavía estamos en eso. Me voy a saltar la parte de las características del comercio porque Milton lo aclaró con el caso de Brasil y es básicamente muy similar al del resto de los miembros del bloque. Entonces, en cuanto a las restricciones que se tienen al respecto del tema del Tratado de Libre Comercio o a otro caso que pueda surgir, comercial, pero con China, en este caso, primero, las limitantes que tienen que ver con la condición política de Paraguay y el reconocimiento hacia Taiwán. Y después hay una cuestión que no mencioné, que es el consenso, la falta de consenso, bueno, el consenso al revés comercial, que está establecido en la decisión 3200 del Consejo de Mercado Común de Mercosur, que básicamente, para decirlo de forma sencilla, se necesita un permiso especial si uno quiere negociar de forma bilateral. Entonces, para tener ese waiver, que Uruguay lo tuvo con México, para tratar a firmar un acuerdo de libre comercio, necesita la aprobación de Brasil sustancialmente y de Argentina. En este caso, se hace mucho más complejo por parte de lo que presentaba Milton y porque los dos socios siempre tienen que estar coincidiendo, además de la propia voluntad del país. Por eso digo este tercer nivel. Entonces, en conclusión, hay una falta de acuerdo. En el caso de Uruguay en concreto, más o menos lo he adelantado, simplemente decir, por la falta de tiempo, que todos los gobiernos, desde por lo menos del siglo XXI hasta hoy, los 6 gobiernos de diferentes partidos políticos, todos en algún momento, aunque sea óptimo o subóptimo, han estado de acuerdo en avanzar en un tratado de libre comercio, bilateral
o por bloque. Y ninguno, a pesar de tener la voluntad del Estado o del gobierno para hacerlo, no lo han podido hacer. Otra vez, el nivel intermedio, en el marco de los dos niveles de Pundam, creo que tiene cierta validez, por lo menos para discutirlo. Reflexiones finales. Sobre todo en las relaciones Mercosur-China, mencionar. Hay una interacción política, hay cierta frecuencia al respecto, con un dinamismo eh, no tan claro. Hay diálogos que se pierden, hay reuniones conjuntas cada tanto, hay alguna participación en cumbres, o algún ministro chino estuvo en alguna cumbre de Mercosur en representación del presidente chino. Hay una interacción económica limitada en el bloque, es decir, se hace a nivel bilateral, y una institucionalidad que mostró cierta continuidad relativa, pero que depende mucho de las presidencias pro tempores de quién está en el Mercosur, como fue en los últimos años del Uruguay, para poner el tema de China en general en la agenda. Macri en su momento lo mencionó, pero no pasó. Entonces, a modo de cierre, el Mercosur operado como un nivel intermedio que condiciona las relaciones entre China y los Estados miembros y sus estrategias de política exterior hacia el país, sobre todo estados pequeños, las diferencias de la agenda externa del bloque y la política de asociaciones estratégicas de China también han contribuido a limitar al bloque. Esto lo trabajó Eduardo Oviedo hace bastantes años ya. Por lo contrario, la estrategia multinivel china promovida desde la presidencia de Xi Jinping no ha logrado resultados en este nivel en concreto. Las relaciones entre Paraguay y Taiwán, por supuesto que son limitantes, aunque Paraguay ha mencionado que si es solo comercial, cosa que no va a pasar, podría hablarlo. Y por último, desde una perspectiva comparada, es muy interesante analizar qué va a suceder con Bolivia cuando estén dadas todas las condiciones, como un estado, digamos, llamémosle pequeño también. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Andrés, por esta explicación, esta ponencia. Me ha sido enriquecedora ver cómo están las relaciones con el Mercosur y tanto a nivel bilateral como a nivel más multilateral. Ahora damos paso a José Joel Peña Llanes. José Joel es doctor, es profesor de carrera a tiempo completo en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y también ha sido profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México y en la Universidad Anáhuac Norte, donde ha impartido cátedra en los niveles de licenciatura y posgrado. Su investigación principal se centra en el proceso de integración de la Unión Europea con los regionalismos latinoamericanos, la política exterior de México, así como en temas relacionados con la administración pública, el derecho internacional público y los derechos humanos. Así que José Joel nos va a hablar de una ponencia llamada Neoproteccionismo y autonomía productiva, desafíos y oportunidades de México en la rivalidad Estados Unidos-China. José, cuando quieras, puedes iniciar. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que me escuchen muy bien y desde luego es un placer compartir este espacio con todas y todos ustedes. Agradecer desde luego a la doctora Raquel León de la Rosa por su gentil invitación y saludar a mis colegas con quienes tengo el privilegio de compartir la mesa y por supuesto a las personas que han decidido acompañarnos esta mañana, tarde o noche, dependiendo el país en el que se encuentren. Quisiera aprovechar brevemente este espacio de reflexión para anunciar que la doctora León de la Rosa participa actualmente en un proyecto académico que tengo el honor de coordinar, el cual inició el año pasado con una serie de seminarios virtuales dedicados al análisis multidisciplinario de la relación entre México y China, y como resultado de este esfuerzo colectivo se encuentra en preparación un libro que saldrá en inglés sobre esta relación bilateral que reunirá 16 capítulos elaborados por autoras y autores provenientes de México, China y de diversas instituciones académicas, tanto latinoamericanas como asiáticas. Entonces, esperamos que esta obra se publique a fines del año y pues en su momento la compartiríamos con todas y todos ustedes. Le pediría a la doctora Raquel si me puede apoyar compartiendo mi presentación y como ya lo comentó nuestro extraordinario moderador Marc Selgas, he decidido titular mi ponencia Neoproteccionismo y autonomía productiva, desafíos, oportunidades de México en la rivalidad Estados Unidos-China, por las razones que trataré de explicar de manera muy sucinta a lo largo de mi intervención. Siguiente diapositiva, por favor.
Ustedes saben que hoy el neoproteccionismo ya no es solamente un episodio del comercio internacional, ya no es un episodio aislado como quizás se podría haber visto durante la primera administración del presidente Trump, sino que básicamente es el clima que predomina en prácticamente todo el mundo. Ya no se anuncia como cierre de fronteras, sino más bien como un rediseño del acceso al mercado a través de instrumentos que parecen técnicos, pero pues que en realidad tienen un efecto muy concreto, encarecer los productos, filtrar los productos y empujar decisiones de inversión y de localización productiva. El comercio dejó de ser únicamente una discusión de eficiencia, sino que ahora es una herramienta de política industrial y sobre todo de competencia estratégica, utilizada de manera pensada o quizás no por ciertos actores políticos para tratar de presionar a otros actores a que cumplan ciertas demandas, obviamente en función de los intereses del primero. En la siguiente diapositiva veremos que en este contexto la rivalidad entre Estados Unidos y China funciona como la fuerza que ordena el resto de la actividad comercial a nivel internacional y no porque obliga a los países a elegir bandera de forma declarativa, es decir, que digan yo estoy con Estados Unidos o estoy con China, sino porque más bien está cambiando los incentivos para alinearse con uno o con otro, está acelerando medidas defensivas, no solo en Estados Unidos, el propio México, la Unión Europea, y vuelve más costoso permanecer en estas zonas grises de incertidumbre. México, por su posición y por su estructura productiva, pues no está al margen de estos problemas, al contrario, está en el epicentro. La inserción internacional de México se parece, yo diría, como a una bisagra, porque por un lado existe una dependencia muy alta del mercado estadounidense para exportar entre el 80 y el 85% de lo que le vendemos al mundo, se lo vendemos a Estados Unidos, pero por el otro hay una dependencia creciente de insumos chinos, obviamente para producir lo que exportamos. Y a esa tensión me refiero cuando hablo de la doble dependencia. En la siguiente diapositiva miraremos que el componente estadounidense, al nosotros analizarlo, lo que salta a la vista, al menos en el año pasado y lo que transcurre del año en curso, es que Washington pues está operando por capas, es decir, primero medidas por sectores, endurecimiento regulatorio y desde luego una narrativa explícita de reindustrialización. Y es en este contexto donde se puede afirmar que no sorprende que reaparezcan instrumentos arancelarios de alcance general, aún en contra de la propia normativa interna estadounidense, y ni qué decir del derecho internacional y de las normas internacionales del comercio, y que cuando un camino legal se cierra, están buscando otro. Lo acaba de hacer Donald Trump al utilizar otra ley interna, la Ley de Comercio 1974, para imponer aranceles y tratar de esquivar de alguna forma los comentarios negativos hacia su política que pues dio la Suprema Corte hace algunas semanas. Y eso es parte del mensaje político. El comercio se administra y se administra con velocidad. Y para México, pues esto importa mucho, porque antes de discutir números, es decir, cantidades de comercio, de lo que se exporta, de lo que se importa, de los déficits que se tienen, al final de cuentas la incertidumbre, con ello me refiero a la posibilidad de que cambie el terreno con poca anticipación, pues ya es un costo que se refleja bastante en decisiones de inversión, en cuestiones logísticas y desde luego en los contratos. Siguiente diapositiva, por favor. México, y esto creo que todas y todos lo sabemos, no solo vende a Estados Unidos, está integrado a cadenas regionales que pasan por Estados Unidos. En industrias como la automotriz, la electrónica, los dispositivos médicos, pues esto es claramente un ejemplo. El modelo funciona, de hecho, porque hay una coordinación de piezas, de estándares, de certificaciones, de tiempos, lo cual también es muy importante. Recuerden que en el sector empresarial el tiempo es dinero. Y cuando digamos, esta coreografía o esta consecución de pasos se interrumpe por los aranceles, por las reglas nuevas o por incluso inspecciones más duras a nivel fronterizo, el golpe no solo se siente en abstracto, es decir, se siente en una línea de producción que para, en un productor que no entrega y al final de cuentas todo esto ¿en qué se traduce? En un aumento del costo final de los productos que quien lo asume, nosotros, las personas consumidoras. Y aquí es donde aparece precisamente esta asimetría estructural. ¿Por qué? Porque cuando una porción tan grande de las exportaciones mexicanas se concentra en un solo mercado, cualquier cambio, viraje de la política estadounidense, pues se vuelve
claramente un riesgo sistémico para México, aunque el TEMEC esté en papel, es decir, más allá de lo que se encuentra escrito, lo que funciona en la realidad es lo que realmente importa. En la siguiente diapositiva me enfocaría en el lado chino. ¿Por qué? Porque yo creo que conviene evitar dos ideas que creo que no contribuyen al análisis. Uno, China no es únicamente productos baratos, pero tampoco es un socio neutro. ¿Y a qué me refiero con esto? Para México, China es sobre todo un proveedor de bienes intermedios y de capital como maquinaria, electrónicos, que obviamente lo que hacen es sostener la competitividad de la manufactura mexicana. Entonces, si alguna persona quiere entender por qué la discusión que estamos llevando a cabo en este momento y que se llevará a cabo al menos hasta la revisión del TEMEC en julio de este año es tan importante, pues yo creo que bastaría con mirar el desequilibrio comercial. El déficit que tiene México con China es inmenso, no es una señal de alerta aislada, más bien ya es una condición estructural. ¿Por qué? Porque ronda magnitudes cercanas a los 120,000 millones de dólares, al menos en cifras de 2024, y que ha seguido creciendo en los últimos meses. Y este número, más allá del impacto mediático que podría tener, pues significa algo muy específico, que en segmentos críticos México compra mucho más de lo que vende y que parte de su aparato exportador depende de lo que importa de Asia. Y lo mismo pasa en Estados Unidos. Por eso es que Trump ha decidido en cierto momento disminuir la presión hacia el gobierno chino, disminuyendo en el mismo sentido los aranceles que en un principio había decidido implementar. Entonces, en la siguiente diapositiva veremos que ese desequilibrio además no solo es económico, se vuelve geopolítico en cuanto entra al radar de Estados Unidos. A Washington, ¿qué le preocupa? La triangulación. Le preocupa esta Gracias. Le preocupa esta China incorporada en bienes que entran a su mercado como si fueran estrictamente norteamericanos y le preocupa la presencia de capital chino en sectores considerados sensibles. Y esto no es una discusión meramente teórica. ¿Por qué? Porque ya en México se habla, incluso desde niveles oficiales, de introducir criterios de seguridad nacional para evaluar inversiones en infraestructura y sectores estratégicos, particularmente cuando el telón de fondo es precisamente la revisión del tema que ya les mencionaba. Y dicho sin dramatismos, de manera clara, el margen de maniobra para negociar con Estados Unidos existe, pero está estrechándose cada vez más y desde luego que la política comercial se está mezclando cada vez más con la política de seguridad, que es básicamente el argumento que esgrime el gobierno de Donald Trump para establecer aranceles y otro tipo de medidas que en muchos casos resultan violatorias a las normas del comercio internacional. En la siguiente diapositiva les diría que cuando planteo la idea de una sustitución de importaciones renovada, que es lo que el discurso mexicano nos deja entrever, no se propone, o al menos eso quiero yo pensar, autarquía ni repetir formas del siglo XX. Estoy hablando de algo que creo que es más sobrio, es decir, hay que construir capacidades productivas internas donde la dependencia es más riesgosa, donde hay, por ejemplo, cargas administrativas, donde hay posibilidad real de escalar. Entonces, la pregunta no es si podemos sustituirlo todo, más bien qué conviene sustituir, en qué plazos, con qué instrumentos, obviamente sin romper el motor exportador de México. Y aquí vale la pena aterrizarlo en breve y con esto me voy acercando a la conclusión. Pensemos en una planta del Bajío que exporta autopartes. Puede cumplir estándares, puede ser eficiente, pero si depende de ciertos arneses, sensores u otros elementos de los cuales yo no soy experto ni mucho menos, pero sabemos que vienen de Asia y cuya disponibilidad o costo cambia por digamos, por una medida comercial entre potencias, pues eso digamos, esa planta no controla, como quien dice, su propio destino, está dependiendo de decisiones externas, lo cual aumenta la vulnerabilidad y en caso de una amenaza, esta puede ser aprovechada en contra de la empresa. En la siguiente diapositiva veremos que el TEMEC juega aquí un papel doble. ¿Por qué? Porque por un lado fija disciplinas y límites, pero por el otro nos obliga a regionalizar y al mismo tiempo crea un incentivo poderoso para densificar cadenas de valor en Norteamérica. México, desde luego, que puede tratar eso como una camisa de fuerza o más bien lo que yo haría es usarlo como un argumento para construir una política de proveedores más agresiva, es decir, más contenido regional, sí, desde luego,
pero con más valor agregado en México y no solo más piezas en términos contables. En la siguiente diapositiva es donde yo hablo de esta triangulación. No es únicamente una discusión aduanera, es más bien un problema de confianza comercial dentro del propio TEMEC. En ese sentido, la condición es triple. Por un lado, trazabilidad y reglas de origen claras, gestión del riesgo político cuando hay capital chino en sectores sensibles y, por supuesto, fundamental, reducir la vulnerabilidad por dependencia de bienes de capital asiático. En la siguiente diapositiva yo propondría algunas ideas y me voy a ir con esto muy rápido. Primero, una política industrial selectiva y verificable, no una lista de buenos deseos o una carta a Santa Claus. En segundo lugar, reglas claras para la inversión extranjera orientadas a fortalecer las capacidades internas. En la siguiente diapositiva veremos que es necesario un manejo fino del comercio con China, sector por sector, y claramente participaba ayer en un foro organizado por el CISAN, queda claro que no hay una estrategia coherente hacia China. Cuarto, una diversificación, pero con realismo, es decir, no es diversificar por diversificar, esto ya se ha intentado y no ha funcionado. En la siguiente diapositiva hablo de algo fundamental que no se toma en consideración, que es el capital humano y la innovación. México apenas aporta el 0.3% del PIB en innovación, en desarrollo, cuando los países de la OCDE, por ejemplo, alcanzan entre el 2 y el 3%. Y cierro en la siguiente diapositiva. México no está ante una elección, digamos, romántica entre China o Estados Unidos, porque claramente la elección ya está tomada. Está más bien ante una decisión que sí es incómoda, pero que podría ser muy concreta. Si se sigue operando con una dependencia estructural, exportando casi todo a Estados Unidos e importando insumos críticos de uno o dos proveedores, como es Estados Unidos y China en este caso, o si se aprovecha el momento que viene para tratar de cambiar de posición dentro de la cadena de valor. El neoproteccionismo en Estados Unidos no se va a ir pronto y la rivalidad de Estados Unidos y China tampoco, no es privativo del gobierno de Trump. Entonces, la opción más sensata es tratar de diseñar una inserción internacional más resiliente, más planificada y desde luego más pragmática, dejando de lado toda la ideologización política que lamentablemente ha impregnado prácticamente toda decisión de orden público. Y esta es la estrategia. La autonomía productiva no es un lujo, es más bien el piso mínimo para que esta integración que se está planteando con Estados Unidos y con Canadá no sea otra vez un sinónimo de vulnerabilidad permanente donde México se ha visto, como siempre lo ha sido, como un país manufacturero. Con la siguiente diapositiva les agradecería a todas y a todos la atención y desde luego que estoy disponible para cualquier pregunta. Muchas gracias y disculpen la velocidad, pero para tratar de apegarme al tiempo. Muchas gracias, José Joel, por tu ponencia. Se ha entendido perfectamente todo y la velocidad de crucero que has agarrado. Raquel, Daniel, si no me decís lo contrario, Vicente Salvador no está, diría que no está. Es correcto, no se conectó, entonces si quieres podemos pasar a la relatoría y después en lo que nos comparten sus preguntas las y los asistentes. Gracias. Perfecto. Bueno, en esta sexta sesión hemos podido observar cómo los tres ponentes han hecho los tres un viaje muy interesante, partiendo con Milton por ese viaje sobre las relaciones comerciales entre China y Brasil, donde Brasil ha pasado en algunos aspectos de tener un papel más residual con China a mediados y finales del siglo XX a tener un peso más importante a nivel de exportaciones, pero también como China, y ahí viene gran parte de la ponencia de Milton, cómo China a partir de la industria facturera se ha posicionado en posiciones muy importantes dentro de China, siendo la número uno en exportaciones hacia Brasil. O sea, China es el país importador número uno en Brasil, y esto cómo está condicionando a los proveedores, a los mayores proveedores en Brasil, y el problema que está teniendo en impacto en recaudación de impuestos, en la ciencia, en tecnología, sobre todo a nivel del factor industrial en aquellas generaciones que nacieron a partir del año 70, finales del baby boom, principios de la generación de los millennials, la generación Z que se está incorporando al mercado laboral, y cómo esto está teniendo un gran impacto en Brasil. Luego, Andrés nos contó cómo ha evolucionado con sus altos y sus bajos
con sus enlaces, con sus quiebras, desde los años 90 hasta la actualidad, la relación diplomática, política entre los países del Mercosur, esperando la incorporación próximamente de Bolivia, dejando más en stand-by Venezuela, y así como, por ejemplo, la no intervención de Paraguay, porque todavía no reconoce, porque como que reconoce a Taiwán como un país independiente, pues ahí está llevando que esta relación entre Mercosur y China sea más una cosa más bilateral entre países, explicando pues, bueno, las restricciones y los hechos que están bloqueando esa conexión especial entre Mercosur y China. Y finalmente, José Joel nos ha hablado de cómo las políticas proteccionistas que estamos viendo últimamente con Trump en la Casa Blanca, pues está generando un clima de tensión en México, cómo se están rediseñando unos instrumentos que ya no son solo técnicos, sino que son estructurales, son de competencia, son de política industrial, y cómo estos nuevos, pero ya viejos instrumentos están especialmente creando tensión entre los actores con los que México está viviendo en temas de política comercial. México no elige una bandera, como nos ha explicado José Joel, sino que opera como un punto de unión entre un comercio que se administra y que además se administra a gran velocidad, pero especialmente en sectores estratégicos con mucha tensión, como puede ser el campo de la automotriz o el campo de la electrónica. Por eso para México, China no es solo un socio neutro, sino que es un proveedor estratégico y que está provocando un gran desequilibrio en la zona de Norteamérica, pero también en la zona central, con los que México tiene mucha relación. Y esto tiene un impacto ya no solo a nivel económico, sino que tiene un impacto a nivel geopolítico. Incluso está siendo un problema a nivel de seguridad nacional. Por este motivo, cerramos aquí el bloque. A partir de ahora pueden dejar sus preguntas, que les iremos haciendo a los ponentes, que irán contestando a medida que se las vayamos formulando. A ver, empezamos con la primera pregunta del doctor Salam Al-Rabadi. Pregunta para Milton, que nos cuenta cuál es su valoración de los resultados económicos alcanzados por Brasil hasta el momento desde su ingreso a la organización de los BRICS y cómo ofrecen las relaciones económicas bilaterales entre China y Brasil más beneficios que su pertenencia a los BRICS. Milton, bueno, has contestado. Si lo quieres hacer un poco público la respuesta. Sí, por enquanto Brasil y China es mejor que Brasil y BRICS, pero a medio plazo Brasil y BRICS deberá mejorar porque tudo depende de Índia, del peso que Índia terá nos próximos anos em termos de comércio. Eu creio que Índia é China dentro de 10, 20 anos, é China hoje, não? Então, para Brasil, até porque Brasil é um país que a grande parte do comércio é comida e Índia vive uma situação dramática em termos de comida. A Índia produz metade do que China produz com a mesma população, não? Entonces creo que BRICS a medio plazo será tan bueno cuanto China hoy. Básicamente eso. Está silenciado, Marc. Gracias, Raquel. Una pregunta para José Joel, de parte de la doctora León de la Rosa.
que te comenta que ha sido muy interesante el abordaje y las soluciones planteadas, pero sin embargo le gustaría que pudieras profundizar un poquito más en la viabilidad de esto en un momento en que se cuestiona muchísimo si el gobierno mexicano tiene una política industrial comercial clara o más bien reactiva, ¿no? Más cuando muchas y muchos colegas coinciden en que México no ha tenido nunca o casi nunca una agenda clara armonizada hacia China. Muchísimas gracias por la pregunta. Estaba tomando unas notitas y efectivamente, a ver, como yo dije, o sea, puede ser una carta a Santa Claus que ni siquiera sea leída. Entonces, obviamente, la viabilidad de que esto suceda, es decir, que se lleven a cabo algunos de los escenarios planteados al final de la intervención, pues va a depender de que se superen factores estructurales e institucionales que ya están muy, digamos, aquí ¿cómo se dice? Muy enterrados, ¿no? Que ya forman parte de la razón de ser de México, como se ha construido el país en términos de su historia económica, productiva e industrial. Entonces, obviamente, el principal problema no es tanto, digamos, una ausencia total de interacción con China. Sabemos que existe comercio, inversión, se podría llegar incluso a coincidir en ciertos temas en foros multilaterales, pero efectivamente no hay una estrategia integral, pero me atrevería a decir que en realidad no hay una política de Estado verdadera en materia de política exterior ni de comercio internacional. Es decir, son políticas de gobierno, muchas veces políticas de partido que cambian en función de quién ostenta la titularidad del Ejecutivo Federal, pero también de las y los empresarios. Entonces vemos que la relación, al menos hasta el momento y lo que va del sexenio pasado y este sexenio, pues ha sido una respuesta bastante fragmentada, bastante reactiva y yo diría marcada por decisiones coyunturales, la cancelación de proyectos, pero obviamente lo más clave fue la decisión del gobierno mexicano de aumentar los aranceles a partir de enero de este año a aquellas mercancías importadas de países con los que no tiene un tratado de libre comercio, que digamos es el argumento que se utilizó, ¿no? Para justificar esta decisión, pero que al final de cuentas, si nuestro segundo socio en términos de lo que importamos del mundo es China, pues obviamente esto le pega directamente a la economía mexicana y pues también es prácticamente imposible que México firme un tratado de libre comercio con China. Sabemos de la cláusula sunset o esta cláusula pivote que está en el TEMEC, si no mal recuerdo es la 32.1, que hace referencia a que si un país, Estados Unidos, México o Canadá, busca firmar un tratado de libre comercio con un país cuya economía no sea de mercado, lo tiene que consultar a los otros países, es decir, no es una restricción directa, pero lo tiene que consultar a los otros países y ellos van a decidir si lo permiten o si dan por terminado el tratado. Entonces, conociendo la política del presidente Donald Trump, yo creo que el gobierno mexicano lo que no quiere es arriesgarse a que aumenten las vulnerabilidades y que obviamente esto se traduzca en mayores costos para México. Entonces, yo cerraría diciendo que sí hay ventanas de oportunidad. Es importante buscar una alineación geopolítica, pero no una alineación, digamos, de decidir si con uno o con otro. Tiene que ser algo selectivo y pragmático, pero pues sabemos que la dependencia económica de Estados Unidos, la ausencia histórica de una política industrial consistente interna y la fragmentación institucional dentro del propio Estado mexicano. Porque si nosotros, por ejemplo, analizamos el resultado de las consultas que se acaban de dar a conocer sobre lo que opinan las y los empresarios y los diferentes niveles de gobierno y sectores en todo el país respecto a la revisión del TEMEC, veremos que algunos incluso argumentan de la importancia de establecer una política con China. ¿Por qué? Porque si gran parte de los insumos que yo utilizo para mis productos proviene de China, obviamente si estos se encarecen, o los dejo de comprar o compro productos más caros o en cualquiera de los casos tengo que aumentar el costo final del producto. ¿Quién asume esto? Las personas consumidoras que van a dejar de comprar paulatinamente esos productos y los míos pierden competitividad. Entonces, es lo mismo que pasa en Estados Unidos y es por eso que las y los empresarios estadounidenses le dijeron al oído al presidente Trump,
es importante que le bajes a la guerra con China porque dependemos en gran parte de lo que viene de allá y por eso es que Trump, unas semanas después de anunciar los aranceles con China, pues señaló que iba a haber contactos, al igual que lo está haciendo México, porque ya hubo una primera ronda, digamos, formal de negociación en China para tratar de discutir cómo se va a llevar a buen puerto este conflicto que está suscitándose, porque aparte recordemos, China decidió abrir una investigación el año pasado contra México para determinar si esta práctica es violatoria de las normas del comercio internacional y esto podría llevar a una, digamos, denuncia ante la Organización Mundial del Comercio para que se active el proceso de solución de controversias que incluye eventualmente el establecimiento de un panel y una decisión que tendría que ser vinculante y que aparte no se puede apelar porque el órgano de apelaciones de la Organización Mundial del Comercio está totalmente frenado por la falta de decisión de Estados Unidos de que se nombren a las y los jueces que lo integran. Entonces se vuelve bastante, bastante complejo, pero pues agradezco la pregunta, doctora León de la Rosa, y espero haber sido claro con mi respuesta. Muy bien, José Isabel, muchas gracias. Una pregunta, Raquel o Daniel. ¿Da tiempo de hacer las dos preguntas que quedan pendientes? Sí, vamos en tiempo. De hecho, vamos muy bien en tiempo. Ah, vale, genial, genial. Vale. Pues bueno, esta pregunta es para Andrés Raggio de Marian Fraile. ¿Cómo ve el reciente acuerdo Mercosur-Unión Europea y su posible impacto en las relaciones con China? Bueno, creo que es importante siempre ser muy honesto y me parece que no tengo las herramientas para opinar al respecto de cómo veo el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur porque no es mi especialidad en absoluto. Sí, desde la perspectiva uruguaya y más como una persona que se informa sobre política podría decir algunas cosas, pero creo que no va para ahí la pregunta. De todas maneras, dicho eso, sí me atrevo simplemente a opinar que más allá del impacto que eso hubo en segundo lugar sobre China, creo que el acuerdo no va a generar grandes cambios en relación a algunos patrones estructurales que tiene, por lo menos Uruguay, y que sí se vincula con China a nivel comercial, pero en el caso de Uruguay, el principal inversor es la Unión Europea. No es así, tal vez comparado con los países vecinos, entonces hay unas diferencias considerables y los impactos son variopintos. En el caso justamente que tiene que ver con China, el socio comercial es el socio comercial más importante. Sin embargo, las cosas que se exportan a China y las cosas que se exportan a la Europea no son las mismas, a pesar incluso que pueden ser del mismo sector. Por ejemplo, en el caso que es más evidente de la carne, el tipo de corte no es el mismo. Y las ganancias relativas que se obtuvieron en las negociaciones, entiendo, y esto insisto que toco de oído, entiendo que no tampoco son sustanciales, ni siquiera en las iniciales. Demoró muchos años, además, y el mundo cambió. En cuanto a cómo puede ser, o cómo esto se relaciona o cómo puede impactar con China, tampoco lo tengo tan claro. Siento que China no creo que lo vea con tan malos ojos. De hecho, es una apuesta más a un mundo que viene en decadencia, de un multilateralismo en decadencia, y China de alguna forma sí lo promueve. Este tipo de acuerdos es una especie de gota de agua en el desierto que si bien no la vincula, de alguna forma contribuye a todavía no perderse en este nuevo mundo. Y por otro lado, insisto, porque por los patrones del comercio, en el caso de Uruguay en concreto, y la mayoría de los países de Mercosur también a gran escala, no visualizo grandes diferencias. Tal vez sí exista mayor competencia en el caso de Brasil. Ahí tal vez Milton pueda responder algo si quiere, yo no lo tengo muy claro. En el caso de Uruguay no veo ningún tipo de cambios en comparación con China. Por ejemplo, si se puede participar directamente en inversiones públicas, en licitaciones públicas y demás, China no lo hace en Uruguay. Lo hace de una manera muy distinta a los europeos, por lo cual podrían entrar en competencia, pero creo que no es el rubro. Pero no lo tengo tampoco muy claro y esto es muy reciente y habría que analizar un poco qué opinan. Creo que no se va, no tiene por qué oponerse y entiendo que en el contexto internacional actual convendría que no lo haga. Muchas gracias, Andrés. Milton, no sé si quieres añadir alguna cosa más a lo que ha dicho Andrés sobre Brasil. ¿No? Vale.
Pues pasamos a la última pregunta que tenemos registrada. Es para José Joel otra vez. Y la hace Fernando Reyes Mata, que te pregunta, ¿puede ser el proyecto Istmo algo más abierto a la relación China-México? Muchas gracias por la pregunta. Por supuesto, no solamente con China, sino con prácticamente todo el mundo. Pero ojo, si de repente se avivan las ideas expansionistas del presidente Donald Trump, puede ser un canal Panamá 2.0. Entonces tenemos que estar como país bien consciente de lo que se tiene que hacer. Panamá, recordemos que después de los altercados con Estados Unidos, estos altercados verbales, afortunadamente, pues decidió cancelar proyectos chinos y prácticamente dar el control o permitir un acceso preferencial a empresas estadounidenses para que disminuyera el costo del tránsito y con ello el costo de los productos y se volvieran más competitivos de cara a una China que es mucho más competitiva que prácticamente cualquier país exportador del mundo. ¿No? Lo cual también tiene que ver con su sistema productivo y con la capacidad de producción. Entonces, yo creo que sí podría ser, digamos, el transísmico, que va a ser un medio de transporte que va a conectar la parte más angosta de la República Mexicana, que es precisamente el Istmo de Tehuantepec, y justamente con ello lo que se va a buscar es tratar de que mejore digamos, la conectividad y que influya como una plataforma logística e industrial destinada precisamente a atraer inversión y articular cadenas productivas, sobre todo en el sureste del país. Obviamente, la lógica no va a ser excluir el tránsito por nacionalidad, sobre todo a potenciales inversionistas, pero en la práctica sabemos que pues la apertura del istmo hacia China, en este caso en particular, pues sí presenta límites muy concretos, desde luego el geopolítico por términos de la competencia con Estados Unidos, pero también una cautela explícita frente a inversión china, sobre todo cuando se ha argumentado que México en su momento aumentó considerablemente la inversión, digamos, en México aumentó considerablemente la inversión de China, pero Estados Unidos hace el año 2024, si mal no recuerdo, reportó que México frenó incentivos federales para armadoras chinas, lo cual pues responde precisamente a esta lógica. Y finalmente, el último problema que no es privativo de China, pues es los problemas derivados de la infraestructura, la falta de seguridad física, la falta de seguridad jurídica y la falta de capacidad operativa que lamentablemente opera en México, sobre todo en la parte sureste del país. Entonces, tendremos que ver si el gobierno efectivamente decide apoyar con mucha mayor vigor esta iniciativa, dejando de lado otras iniciativas que podrían no tener los mismos réditos, como podría ser la refinería Dos Bocas, y tratar de abocarse efectivamente a la construcción de capacidad técnica instalada para favorecer el comercio y con ello pues aumentar la competitividad de México para que no sea visto únicamente con como un puente o como un trampolín hacia el mercado estadounidense. Muchas gracias, José Joel. Tenemos otra pregunta nos la hace el doctor Salam Al-Rabadi, para quien quiera contestar de los tres. Y la pregunta nos dice, ¿cuál es el destino de la Organización Mundial del Comercio a la luz del actual sistema económico mundial basado en el principio del proteccionismo económico, entendido como nacionalismo económico, que contradice los estándares de la organización? Quiera, adelante. Yo contesté porque yo creo que la OMC, después del gobierno Trump, será necesario reconstruir la entidad. Cuanto al proteccionismo económico, principalmente en productos agrícolas, eh, esto es antiguo. Creo que había el GATT, la rodada Uruguay del GATT, ¿no? Eso en 62, creo. Entonces, es una cuestión mucho más de poder político do que una cuestión comercial, porque los países como principalmente de Europa, el caso del Mercosur y el acuerdo de la Unión Europea, estos países no pueden abrir mão del proteccionismo agrícola principalmente, porque los costos de producción son muy altos. Por ejemplo, Uruguay.
Uruguay tiene una situación en el interior del país de despoblamiento, hay una situación de desindustrialización. Entonces, me recuerdo que estuve en Melo, una ciudad del interior del Uruguay, que las personas decían, aquí es todo chino. Los productos de cuero, de lana, chinos. Los productos tradicionales uruguayos fabricados por chinos. Entonces, esa es una situación que el proteccionismo es una cuestión de defensa, no económica solamente, mas principalmente política. Y esto es un problema que aquí en la América Latina, México y los países de América del Sur, y probablemente América Central también, ¿cómo hacer con China? China tiene un poder de fuego do punto de vista económico, comercial, etcétera. Las inversiones chinas son bastante grandes. Entonces, este es un problema que nosotros estamos adiando el enfrentamiento. Por ejemplo, en Brasil, nosotros estamos con muchas ensambladoras de vehículos, ¿no? Y interés chino de importación, pero hay aranceles de 35%. Esto está una queda de brazo con el gobierno para tentar bajar. ¿Por qué? Porque quieren importar. Entonces, las ensambladoras no quieren fabricar carros, vehículos, quieren importar, quieren apenas montar en Brasil. Y este es un problema porque nosotros perdemos muchas fábricas, Ford y otras que faliram, né? Não estão mais funcionando. Y las fábricas chinas no están fabricando, no están produciendo efectivamente, están solamente importando y montando. Esa es una cuestión que la Organización Mundial del Comercio no tiene fuerza política efectiva. El brasileño presidente de la OMC, o Roberto Acevedo, pidió para salir porque no se sentía en condiciones de fuerza política. Ahora con Trump es muy peor, ¿no? Entonces creo que como se dice, tierra arrasada, ¿no? La OMC. Gracias, Milton. ¿Alguno de los otros dos ponentes quieren añadir alguna cosa más? ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta más antes de dar por finalizada esta sexta sesión? Bueno, si no hay más preguntas, daremos por finalizada la sexta sesión, Puedo hacer esperando que una en unos breves propuesta. minutos. Dime, Milton. Yo creo que es necesario una propuesta a todos que están nos participando y asistiendo. Nosotros necesitamos estudiar la parte de los países de América Latina porque hay una situación bastante semejante. Argentina, Perú, Chile, Brasil, Uruguay, que es lo siguiente. Nosotros tenemos todos muchas exportaciones de productos agrícolas y minerales. China está con inversiones en energía, minerales, productos agrícolas. Eh, Todo el continente es lo mismo. Solamente exportamos agua, porque los productos agrícolas, grande parte es agua. Uruguay, por ejemplo, exportó ganado en pie, ¿eh? Ganado vivo, lechero. Chile son frutas y otros productos también agrícolas. Entonces, esto es una situación continental. México yo no conozco porque México creo que tiene una situación un poco distinta. Mas en América del Sur es lo mismo. Bolivia, Perú, todos. Es minerios y
produtos agrícolas, produtos florestales, enfim. E importações de bienes com tecnologia embarcada, com mais ou menos tecnologia, pero manufaturados, não? Há uma desproporção absurda. Eu trabalho com isso há muito tempo, desde os anos 90 para cá, e isso só está empeorando, são volumes cada vez maiores. Nós em Brasil teremos crateras em los sitios onde se explora minérios. Não há benefícios para a população. En el estado de Pará exporta centenas de millones, billones de dólares para China y el pueblo continúa pobre, no hay una mejora en el padrón de vida, en el poder adquisitivo, nada. Entonces, este dinero, além de tudo, não fica donde sale el minério. Entonces, ese no es un problema de Brasil, de Pará, de Minas Gerais, es un problema del continente. Por eso yo tengo esta propuesta. Nosotros podemos hacer un grupo de los países para empezar un estudio de carácter continental, porque es una situación que creo más un poco de tiempo no ha como hacer una vuelta, ¿no? No es posible más refrear, ¿no? Gracias, Milton. Gracias por estas palabras que has emitido. A una clarificación mucho más clara, y también esta propuesta, ¿no?, que lanzas, que es muy interesante, y a ver si podemos recoger el guante que nos has lanzado. Dicho esto, daríamos por terminada. Dar las gracias tanto a Daniel como a Raquel por este magnífico simposio que están organizando año tras año, cogiendo el guante de Julio Ríos, que fue quien empezó todo esto. Y nada, espero veros ahora en la siguiente sesión, que empieza en poco más de 13 minutos. Y cualquier cosa o pregunta, estamos y seguimos en contacto. Muchas gracias a todos. Saludos, muchas gracias. gracias.